Muy bien, chavos. Bueno, vamos a seguir con esto. Bueno, ya la clase pasada, empezamos a ver ya opciones ya de programación, para poder hacer no solamente programas lineales, sino programas no lineales, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que empezamos a ver instrucciones de flujo de, de programación, ¿ok? Bueno, antes de eso, bueno, es importante que recordemos que pasamos por los tipos de datos, pero antes de eso también saber lo que era una variable, ¿no? Y bueno, pues una variable no es más que un espacio en memoria, lo podemos ver como una caja, así es como normalmente se los pinto en el pizarrón, que es una caja, la cual tiene un cierto tamaño, ¿no? El espacio que ocupa la memoria es un cierto tamaño, ¿ok? Un identificador, que es lo que les comentaba, el identificador no es la variable, es solamente el nombre o identificador de la variable, ¿ok? El tipo de dato que almacena, ujú, y finalmente, pues obviamente el valor que puede ir cambiando, que vamos a estar guardando aquí en la caja. Cada una de estas variables está guardada en la RAM, ¿ok? Bueno, entonces, bajo estas primeras definiciones, vimos, como les comentaba, la declaración de variables, los tipos que hay, el tipo de expresiones, ¿no?, que podemos hacer, aritméticas, lógicas, etcétera, etcétera, la prioridad que hay entre ellas. Ujú. Vimos esta tablita. Por aquí les agregué la parte de los operadores de bit a bit, ¿no?, que había la duda la clase pasada. Aquí está el operador AND, OR y XOR. Perdón, XOR y OR, que son operadores de bit. Así es como funcionan tal cual, ¿ok? Entre números binarios. Aquí se los puse nada más como para, a manera de referencia, nada más para que sepan qué hay y cómo se trabaja con ellos. ¿Ok? Pero bueno, de lo más importante que empezamos a ver son ya las estructuras de control. O sea, de qué forma se van, digámoslo bien, qué flujo es el que toma el programa. Hay tres formas que puede tomar el flujo del programa: a través de secuencia de instrucciones, una tras otra, a través de selecciones para irse a un camino o a otro, o inclusive tener varios caminos para elegir alguno de ellos, y los ciclos. Todos los programas que yo encuentro, pues al fin y al cabo van a contar de estos tres tipos de instrucciones: de secuencias selectivas o de ciclo. ¿Ok? De la parte de las instrucciones selectivas, como sabemos, está la simple, la doble y la múltiple, que se refiere al if else y al switch case, ¿no? ¿Ok? Bueno, vimos su diagrama, como yo tengo el diagrama de flujo. Ujú. Vengo por aquí en mi flujo, me encuentro con una condición, y cuando la condición es verdadera, debo de hacer algo en particular. Si no, simplemente paso de largo. ¿Ok? Ese es el if simple, digámoslo así. ¿Ok? El compuesto simplemente es que si se cumple la condición de alguna cosa, pero si no se cumple, de lo contrario, hago otra, ¿no? Que es el if else. ¿Ok? Entonces por ahí les dejé algunos ejercicios que aquí, como ven, ya están en pseudocódigo, y lo que tengan que hacer ustedes será pasarlos a código, ¿no? ¿Ok? Luego empezamos a ver ya lo que sería una selección múltiple, ¿ok? Y en esa selección múltiple, lo que tenemos es que llegas con tu flujo del programa y de repente preguntas por algo, por el valor de una variable, pero aquí no hay diferencias, que te puedes ir por varios caminos, dependiendo de esa condición.
¿ok? Que eso es prácticamente lo que conocemos como el switch case o select case en programación, es la alternativa múltiple. ¿Ok? Aquí viene un ejemplo, ¿no? Que también tenían que pasar por ahí a código, ¿ok? Nos quedamos en esos dos. Y bueno, el último tipo de instrucciones que nos interesa son las instrucciones repetitivas, que son las que hacen que una instrucción se repita una y otra vez, varias veces. Vamos a ver un video sobre esto, no me acuerdo bien si lo vimos, pero bueno, pues, a manera de repaso, vamos a ver este video. Ok, veamos este video rápido sobre los ciclos. My name is Jerome Holman, and I work in the Windows Devices group at Microsoft. It's basically a team where we build cool stuff, tablets, phones, things like HoloLens that hopefully will excite and delight customers. Programming languages usually have a few different ways to define and control behavior that should repeat. These are usually called loops. They go... Oh, déjenme ponerles los subtítulos. Ya se me había olvidado. Vamos a traducirlo entonces a español. Ok, va de nuevo, perdón, se me había olvidado la parte de los subtítulos. Ahí va. My name is Jerome Holman, and I work in the Windows Devices group at Microsoft. It's basically a team where we build cool stuff, tablets, phones, things like HoloLens that hopefully will excite and delight customers. Programming languages usually have a few different ways to define and control behavior that should repeat. These are usually called loops. They go by different names in different languages like for loop, while loop, do while loop, for each loop, repeat loop, and so on and so forth. These types of loops have small differences, but all of them are just different ways to get the computer to execute some lines of code repeatedly. Often in programming, we have an algorithm that just needs to repeat a specific number of times, or repeat it while some condition holds true. We're going to show you how to use a looping structure called a for loop in JavaScript, and you can find for loops in the control section of the toolbox. It looks like this when you drag it out. A for loop in JavaScript, like this one, is just a type of counter loop. It counts up from 0 to the number you type in. Let's do a little experimentation. You can drag any commands you like inside the for loop block. These commands will be executed over and over for however many times you specify in the loop. When you run the loop, notice the App Lab highlights each line as it executes. Now, why does the for loop block highlight after each iteration of the loop? That's because the for loop needs to check its counter every time to see if it should stop or run the commands inside the loop one more time. One thing to note about loops is that your code will still execute from top to bottom as before. You can put lines of code before the loop if you need to get something set up before the loop starts. Likewise, after the loop is done executing, it will pick up on the line right after the loop. Loops are a powerful programming construct that uses the computer's primary advantage over humans, that being their amazing speed. By repeating commands as many times as we wish, loops allow us to solve new problems at a scale that would be impossible without computers.
There is still much to learn about the loop, but the concept is simple. Loops repeat commands as many times as we need. Now you know how to use a simple loop. You can use them in your programs and take advantage of your computer's power and speed. Ok. Entonces, aquí prácticamente viene la definición de un ciclo, ¿no? Es simplemente poder repetir todas las veces que ustedes quieran un cierto número de instrucciones. ¿Ok? Se van repitiendo las veces que ustedes quieran. Aquí lo que vamos a ver en los ciclos es que el decir las veces que ustedes quieran puede ser engañoso. Realmente el único ciclo que sí se refiere a decir las veces que ustedes quieran sería el for, ¿no? Porque el for sí tiene especificado cuántas veces requieren ustedes que se repita esas instrucciones o esos comandos, ¿ok? A diferencia tal vez de un ciclo while, por ejemplo, un do while, que va haciendo el ciclo mientras se cumpla una cierta condición, ¿ok? Pero esa condición pues, realmente no podemos saberla, ¿no? ¿Ok? Por lo tanto, no estaremos indicando el número de veces que lo hace, ¿ok? Sin embargo, podemos hacer que tanto el while como el for se comporten de la misma forma, ya sea para que hagamos un ciclo donde se haga un número determinado de veces algo, o para un ciclo que siga mientras una cierta condición se esté cumpliendo. Entonces, cualquiera de los ciclos que conocemos, ¿sí? Nuevamente los nombro, como el for, el while o el do while, se pueden comportar absolutamente de la misma forma. Ujú. Y normalmente lo que hacemos con ellos es dos tipos de ciclo. Un ciclo donde ya sabemos cuántas veces queremos que se repita algo, y el otro ciclo es cuando queremos que de repente cambie la condición dentro de mi ciclo de una variable, y en el momento que cambie esa condición o ese estado es cuando quiero que se salga del ciclo. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos ver eso más claro? Pues vámonos a la presentación para ver el diagrama de flujo. Ok, entonces como les comentaba, ¿no? Aquí están el tipo de ciclos que hay, es el loop, el while, do while, repeat y for. ¿Cuáles son los más comunes entre todos los lenguajes de programación? Pues está el while y el for, ¿no? Son los de ley que van a encontrar y que son muy similares de un lenguaje a otro. Y bueno, tal vez el do while. El loop y el repeat ahí se puede variar un poquito más de un lenguaje a otro, pero yo siento que con que se sepan bien, por ejemplo, el while y el for, es suficiente para cualquier lenguaje. ¿Cuál sería la diferencia entre un while y un for? Principalmente. Que en el for tú especificas desde el principio cuántas veces se va a hacer y en el while es mientras se cumpla una condición, sigue repitiendo tantas veces sea necesario. Exactamente. Entonces, ahí es donde al parecer diríamos que por definición tenemos la gran diferencia entre uno y otro, ¿no? Uno está cerrado, ¿no? Digamos cerrado en el decir el número de veces y el otro no, ¿ok? Sin embargo, sabemos que podemos hacer que un while trabaje como un for, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, con un contador. Con un contador, exactamente. Entonces, y yo teniendo un contador que es una variable, la cual puedo ir incrementando, puedo decir que mientras esa variable no llegue a un cierto número, no se salga del ciclo. Y ya hice que mi while se comporte como un for. ¿Ok? Profe, Ujú.
El loop y el repeat, esos nunca los he ocupado. ¿Cuáles son esos dos? Pues la verdad yo tampoco. Por eso te digo, por eso al menos yo en los lenguajes que he utilizado, los que más he utilizado es while, do while y for. Sí. Pero los otros no me ha tocado, la verdad, utilizarlos, tanto el loop o el repeat. Acuérdense que la fuente de lo que estamos viendo primero ahorita en teoría es de un libro que te abre la posibilidad a lo que te puedes encontrar en cualquier lenguaje, ¿no? Hablando de Java en particular, lo que más se utiliza es el while, do, while, before. ¿Ok? Va. Creo que en Visual vi alguna vez sí vi loop. Y yo recuerdo que creo que era como while, pero la verdad no recuerdo bien. Sería cuestión de buscar más o menos de qué se trata, ¿no? Si hay un loop, tal cual una instrucción loop para Java, o un repeat también igual para Java, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, son las que se pueden llegar a encontrar en cualquier lenguaje de programación, ¿va? Pero bueno, vuelvo a mi recomendación. Mi recomendación es que lo más estándar que hay en cualquier lenguaje es el while, do while y el for, ¿no? Para no hacernos tanto bola en ese punto, ¿no? Bueno, ahí están dos videos, se los dejo ahí para que los vean después, ya que les suba la presentación. Bueno, vamos a empezar entonces con lo que es el while. Ujú. Ahí el while, pues prácticamente la traducción de la palabra lo dice todo, ¿no? Que es mientras que. Ujú. Mientras una cierta condición esté pasando o se cumpla, yo voy a ir haciendo un cierto número de un cierto número de instrucciones, que es lo que aquí viene como acciones. Entonces, mientras una condición se esté cumpliendo, yo voy haciendo el ciclo. ¿Ok? Bueno, aquí la cuestión es, ¿cuándo se va a salir del ciclo? Pues teóricamente cuando no se cumple la condición, pero pues, ¿dónde debería de estar ese cambio, ¿no? De condición, ¿no? Si yo llego con una variable que, supongamos, una variable booleana, que se llama, quiere seguir, quiere seguir jugando, ¿no? La variable se llama, quiere seguir jugando, y la pongo true, y aquí le pongo la condición, si quiere seguir jugando es igual a true, quiero que hagas todas estas instrucciones, ¿ok? Vuelvo a preguntar, y va a mantenerse en true forever, ¿no? O para siempre. ¿Qué debería de pasar en este grupo de instrucciones para que en algún momento yo me salga? Que vuelva a preguntar si quiere seguir jugando. Ujú. Exactamente. ¿Para qué? ¿Para que cambie quién? Cuando yo, Eh, cuando yo hago esa pregunta, hago que cambie la variable a false. a falso, es decir, que cambie la variable que estoy evaluando. Entonces, aquí el truco de los while es saber que lo que está esperando es que en alguna instrucción de aquí cambie el estado de la variable que estoy preguntando aquí. ¿Sí? Si no, se volvería infinito, ¿no? Entonces, en alguna instrucción de aquí, de acciones, donde dice acciones, debería de haber algo que haga que cambie la variable o las variables que están haciendo la condición, que estoy evaluando la condición. Si no, se vuelve infinito. ¿Ok? Entonces, un ejemplo es ese, ¿no? ¿Quieres seguir jugando? ¿Ok? Entonces, aquí en las acciones debería tener yo esa pregunta. Pregúntale al usuario, ¿quieres seguir jugando? Y la respuesta, asignarla a la variable que estoy preguntando acá, ¿no? Entonces, si en algún momento me dice que no, esta variable a lo mejor ya no se cumple y por lo tanto me salgo. ¿Ok? Entonces, ahí ese es un truco muy importante del while, que es algo que siempre se está repitiendo, eso ya lo sabemos. Pero la cuestión es, ¿cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? Pues debo de saber que entre las instrucciones que voy a estar repitiendo n veces, debería de haber alguna instrucción en algún momento condicionada o como sea, que me haga que cambie el estado de la variable que estoy evaluando para que en algún momento se salga del ciclo, ¿no? Si no, se vuelve infinito. ¿Ok?
Entonces, esta cajita que dice acciones, en alguna de esas instrucciones va a haber un cambio de estado sobre la variable que estoy preguntando en la condición. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? Sí, sí queda claro. Perfecto. Entonces ahí viene un ejemplo también, ¿no? Por ejemplo, dice suma, le asignan 0. Existen más números en la lista. La respuesta para decir que sí o no. Mientras el usuario ponga S, o sea, de un sí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a escribir el número. ¿Qué número? Pues el número que... Digo, la palabra número, perdón. Luego va a leer el número que le está pidiendo al usuario. ¿Y qué va a ir haciendo aquí? Lo va acumulando, ¿no? En la variable suma. ¿Están de acuerdo? Después de eso, aquí está lo que les decía, ¿no? Después de eso, tiene dos instrucciones que hacen que pudiera llegar a cambiar el estado de mi variable que evalúo. ¿Cuál es la variable que estoy evaluando? En el while de aquí. ¿Qué Res- variable? Resp, ajá, exactamente, ¿no? Resp. Entonces, estas dos instrucciones hacen que yo, por algún motivo, pueda cambiar el estado de esa variable. Preguntando, ¿existen más números? Y aquí vuelvo a leer resp, ¿no? Al momento que leo resp, ¿qué puede pasar? Pues obviamente que me digan diciendo que sí y me sigan el ciclo, ¿no? Y vaya acumulando números. Pero en algún momento me van a decir que no y eso hace que ya no se cumpla la condición y me salgo. Donde dice fin mientras. Entonces, esto es lo que me refiero, ¿no? El ciclo o sea, por ciclo te dice la definición. Un bucle es hacer que algo se esté repitiendo muchas veces. Ah, ok, perfecto. Pero realmente lo que no te dice es esto, ¿no? Dentro de las instrucciones que vas a estar haciendo que se repita muchas veces, debe de haber por ahí algunas instrucciones que hagan que tu variable que estás evaluando o las variables que estás evaluando cambien de estado de repente. Porque si no, tu bucle o tu ciclo pues se vuelve infinito. ¿Están de acuerdo? sí. Ok. ¿Cuál es la diferencia con el do while? Contra el while. Que primero lo hace y luego pregunta. Bueno, primero lo hace y luego ve si la condición es cierta. Que las acciones las hace al menos una vez. Ujú. Al menos una vez. Y luego si ya pregunta. Ese bloque de código que acá estaba condicionado, a hacerlo primero si se cumplía la condición, acá lo hace sin preguntar y después de ahí ya empieza a preguntar, ¿no? Ok, entonces al menos lo haría una vez. Entonces, este código, por ejemplo, que tenemos aquí, está más hecho como para un do while. ¿Están de acuerdo? Porque aquí como que hago dos veces la pregunta, ¿no? ¿Existen más números? Y de nuevo, ¿existen más números? Está repetido. O sea, estas dos instrucciones Se la, repite. se repiten, ¿no? Entonces ahí me convendría mejor hacer esta instrucción con un do while. Hago la asignación de la suma y ahí directamente y empiezo a escribir número, que me dé el número que quiere. Hago la suma y hago la pregunta. Y ya me ahorro estos dos de aquí con el do while. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia con el do while? Que lo vamos a hacer al menos una vez. ¿Sí? ¿Cómo Ujú. puedo, el semestre pasado vimos que yo puedo hacer que un while funcione como un do while? ¿Cómo lo hago? Iniciando la variable desde el inicio. Más que la variable, acuérdense, es la condición, ¿no? Haciendo que la condición, si nos vamos acá, aquí, antes de entrar a la pregunta, yo vengo de aquí, ¿no? Yo vengo de arriba hacia abajo
y voy a preguntar la condición. Para que yo sepa que al menos lo va a hacer una vez, aquí antes de entrar a la condición, me aseguro que esa condición se cumpla. Y ahora sí, como dice su compañero, ¿qué puedo hacer? Hacer que la variable tenga un cierto valor para que cumpla la condición. Y eso va a hacer que al menos la primera vez lo haga. ¿Ok? Ya después, si aquí, como quedamos, si aquí voy a tener instrucciones que van a cambiar el estado de la variable, ya es otra cosa, ¿no? ¿Ok? Entonces yo puedo hacer que un while funcione como un do while, haciendo que un poco antes de preguntar por el while, por la condición, hago que se cumpla la condición, ¿sí? Por ejemplo, si estoy preguntando, mientras x sea igual a 0, haz ciertas instrucciones. ¿Qué es lo que hago? Antes del mientras x sea igual a 0, hago una asignación, x igual a 0. Entonces eso va a ser, si está luego antes del while, pues va a ser que al menos lo haga una vez. ¿Ok? Entonces hago que se cumpla la condición, una instrucción antes del while, y con eso ya voy a hacer que mi while funcione como un do while. Entonces es mejor el while, porque lo puedes utilizar como do while o como for. Para mí el while, exactamente. El while es más flexible. Bueno, yo les decía por eso, para mí con que Ujú. usen el while, sepan usar bien un while, pues ya lo hicieron, ¿no? Porque pueden usarlo como un do while y también ahorita como vamos a ver, puedes usarlo como un for, porque ya, bueno, ya me lo dijeron, ¿no? ¿Cómo hago que un while funcione como un for? Con Contador. con un contador. Y ya. ¿Qué es lo que Ok. tiene el for? Pues el for es un ciclo que teóricamente va a ir de un valor inicial a un final. Ujú. Teóricamente es el número de iteraciones que va a hacer. Entonces, si un for así normalito, pues sería eso, ¿no? O sea, nada más creo una variable y digo, mientras esa variable sea menor a 10, por ejemplo, voy incrementando el valor de la variable y yo con eso seguro que si inicia en 0, lo va a hacer 10 veces, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ya el while funciona como un for. ¿Ok? Pero bueno, lo que sí van a encontrar después son variantes del for. El for tiene, por ejemplo, una variante que se llama for each. No sé si lo han visto alguna vez. For each. Por cada. No, yo no la conozco. ¿No les ha tocado ver en algún código eso? For y luego each. Sí, es como el for mejorado. Ándale. Así El lo for llaman. each se usa mucho como jack para objetos. Y la traducción lo dice tal cual. Dice, por cada. Entonces, cuando tú tienes por ejemplo, un arreglo de números enteros, tú puedes decir, por cada entero en este arreglo de enteros, quiero que hagas algo. Entonces, por ejemplo, vas a tener una variable entera y un arreglo entero. Entonces le pones for x, que es una variable entera. Ujú. In el arreglo, quiero que hagas algo. Entonces lo que va a hacer es, si tu arreglo es de 10 posiciones, vas a poder evaluar las 10 posiciones enteras. O objetos pueden ser. Ujú. Se refiere mucho a eso, ¿no? O sea, por cada cosa similar que encuentres en esta estructura de dato a esta, quiero que hagas algo. Eso se refiere el for each. Ujú. Yo creo que nos va a tocar ver algo, a lo mejor en gráficos, por ahí. ¿Ok? Pero si ven por ahí un ciclo for each, se refiere a eso, ¿no? Está evaluando si por cada objeto que encuentre yo en una estructura más grande de ese objeto, voy a hacer algo. Entonces, si mi objeto es un alumno, por ejemplo, objeto de tipo alumno, y tengo un arreglo de tipo alumno, y mi arreglo es de 10 posiciones, mi ciclo lo va a hacer 10 veces. La gran diferencia es que el for each, por lo regular, es que se posesiona de cada objeto en el arreglo y haces algo con eso. Es más confusón, pero bueno, es lo que pueden llegar a encontrar en el for. ¿Ok? Pero bueno, hablando de ciclos así normalitos,
como comentó su compañera, al final, ¿qué pasa? Pues con un while yo puedo emular el do while y el for, ¿no? Y ya vimos cómo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, aquí viene más o menos el pseudocódigo, ¿no? De hacer un for. Se pone a ver el último, que es con un diagrama NS. Se parece mucho a los diagramas de bloque de los programas estos que se usan para programar visualmente, ¿no? De hecho, el ejemplo del video, ¿no? Arrastra un for each, un for, y se parece a esto, a un diagrama NS. ¿Va? ¿Dudas, chavos, hasta aquí? Ninguna, profesor. ¿No? Bueno, vamos a hacer este ejemplo rápido, por ejemplo, ¿sí? Que es un pequeño programa que nos está pidiendo un número y lo va incrementando en una variable. Y al final, no, bueno, no lo pone aquí, pero bueno, al final podemos ver cuánto acumuló en esta variable, ¿no? Esta acción que viene aquí, este tipo de instrucción donde dice suma, asígnale suma más n, se le conoce como una instrucción de acumulación o un acumulador. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a abrir un IDE, el que ustedes quieran. Yo voy a abrir Eclipse ahora. Ok. Bueno, vamos a hacer este programita, ¿no? Entonces voy a abrir aquí un nuevo proyecto. Le pongo aquí ciclos. Lo estoy abriendo en blanco. Voy a crear una clase que va a ser la principal, ¿okay? Donde vamos a correr el programa. Le pongo principal a la clase y que tenga el main. ¿Ok? Y lo primero que voy a hacer es, o que debería hacer es analizar el programa, lo que quiero hacer del programa. Como aquí en este caso ya está analizado, lo único que voy a hacer es copiar el pseudocódigo. Si quieren ir adelantando ahorita en lo que vamos a la pausa, copiamos el pseudocódigo y nos lo llevamos acá y lo ponemos como comentarios, para que ahorita nada más hagamos la traducción. ¿Ok? Les vayan haciendo un nuevo proyecto y van copiando el pseudocódigo que vimos del programa que ya está hecho aquí como comentarios. Y lo único que vamos a hacer es hacer la traducción. ¿Ok? ¿Nos ponemos otra vez el pseudocódigo? Híjole, a ver si no se acaba el tiempo. Se los muestro mejor de regreso para que ya lo vean. Ok, gracias. Aguántenme. Vayan abriendo el proyecto. Vamos a la pausa rápida.